El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre, y subrayo como siempre, tengo que decir que es una institución valiosísima. Una institución que ha hecho un aporte extraordinario a esa comunidad de Villa González y a las comunidades vecinas de Villa González. Ha sido un esfuerzo verdaderamente comunitario, haciendo, como vulgarmente se dice, de tripa corazón. Pero han hecho el trabajo con conciencia, con constancia, con calidad. Y la gente está satisfecha de ese trabajo que se ha hecho. Porque son familias muy humildes, familias muy pobres. Y esos tratamientos, esos medicamentos contra el cáncer son prohibitivos para personas de escasos recursos. Es decir, que hay que fortalecer este tipo de instituciones para que las comunidades que están más apartadas, que están más lejos de que se le pueda brindar una buena asistencia médica, mediante recursos de estas instituciones pueden arrimarle esas buenas atenciones, esos buenos medicamentos, esos buenos tratamientos adecuados para facilitarle la vida a la gente pobre, enferma de los campos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente institución para usted poner su caridad en manos no pecaminosas. Gente de ancho ánimo, de servicio al prójimo. La Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Y esa es una institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, en fecha como hoy, 27 de abril del año 1961. Yo no voy a decir que se crea el Instituto Agrario Dominicano, pero hubo una institución rectora del área agraria del gobierno, que ya venían trabajos hechos desde el año 1906, señores. En gobierno de Moncácer se hicieron las primeras reparticiones. Claro, si vamos a partir de reparticiones, tendríamos que ir a
a las encomiendas, allá en los encomenderos, a Roldán y su grupo de tigres, que ahí fue que se inició el tigrismo en República Dominicana. Y se repartieron los terrenos de la Española, recién descubierta, pero formalmente reparticiones de terrenos a campesinos de escasos recursos, de gente muy pobre, fue en el gobierno de Mon Cáceres, y se establecieron reparticiones de tierra por Moca, esa zona ahí de la provincia de Espaillá, no sé si por San Juan de la Maguana también, y algunas provincias en tiempo de Mon. Luego, en tiempo de Cáceres, de Vázquez, en el gobierno de Horacio Vázquez, se crearon unas colonias agrícolas fronterizas con fines de poblar la frontera. Ahora, estos fueron dos hombres de Estancia Nueva, de Moca, gente productores, gente que sabía lo que era el campo y las necesidades de las tierras. Y entonces hubo una política no solamente de asentamiento campesino, sino de poblar la frontera con Haití, con fines de que se sintiera la dominicanidad ahí. Es decir, el gobierno de Horacio Vázquez fue un gobierno que le dio carácter a la dominicanidad, muy importante, y creó las colonias. ¿Cuáles fueron esas colonias? Mariano Cestero, había una, Fernando Tavera, señores, Fernando Tavera fue un prócer de la independencia, de esas luchas allá con Duvergé y toda esa gente en el sur, gente de las matas de Farfán, la Hipólito Villini, se crearon esas colonias. Luego Trujillo creó la ley de colonización. Y es decir, esos fueron los primeros amagos, no amagos, diríamos ya hechos concretos de repartición de tierra, de asentamientos campesinos en la era moderna para la República Dominicana. Y hay que darle crédito a esos gobiernos que hicieron eso, porque fueron las semillas. Pero el Instituto Agrario está de cumpleaños, la reforma agraria cumpleaños hoy. El 27 de abril del año 1962, se creó por la ley 5879, si mal no recuerdo, el Instituto Agrario Dominicano, adscrito al Ministerio de Agricultura, que absorbió prácticamente, eso era una oficina prácticamente, pero hay un hecho que hay que destacar, y es que en el año 1961, señores, Balaguer, que era el presidente que quedó ahí, el presidente de la República cuando mataron a Trujillo, porque eso no lo quiere decir la gente también, Balaguer era el presidente, que en su gobierno fue que mataron a Trujillo, la gente no quiere reconocerle ese crédito también. Bueno, entonces, señores, Balaguer nombró a don José Antonio Caro Álvarez. Fue el primer director de esa área agraria del gobierno que venía como una oficina prácticamente, que se encargaba de esas cosas. Y yo sé que Balaguer, me imagino que en el 61, buscando amigos, amigos en quien confiar las cosas del Estado, nombró a don José Antonio Caro Álvarez, señores. Aquella personalidad que fue don José Antonio Caro Álvarez, yo no sabía, pero uno se entera leyendo la historia de todas estas instituciones y participando en ellas, porque yo fui su director general de esa institución. Pero también a mí me tocó ser alumno de la primera rectoría de la Universidad Pedro Enrique Ureña, que fue precisamente don José Antonio Caro Álvarez. Fue el primer rector de la UNFU, de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Un hombre, un dominicano de verdad valiosísimo, don José Antonio Caro Álvarez, que en paz descanse, un hombre excelente. Relativamente joven murió, yo diría, porque para esa época cuando nosotros conocimos a don José Antonio en la universidad era un hombre fuerte que se veía muy bien.
Pero hoy es día de reforma agraria y yo tengo que hablar casi con lamentos de esa institución, porque una institución como esta, que recibió tantas atenciones de los gobiernos, de todos los gobiernos. Juan Bosch inició en el 63, el presidente Bosch, cuando ocupó la presidencia de la República. Le dio calor a la reforma agraria. Creo que el primer asentamiento, no sé si lo hizo el Consejo de Estado o el gobierno de Don Juan, esos asentamientos de ahí de Juma, Bonao, que es el más viejo de los asentamientos agrarios. Pero ese proyecto agrario, el programa agrario siguió, hubo una interrupción con el asunto del golpe de Estado, a Bosch y la guerra y todo eso, pero Balaguer, que fue el verdadero padrino de la reforma agraria, porque Balaguer le dio calor y nido a ese proyecto agrario, pero hizo la infraestructura agraria, que es lo que, no solamente la infraestructura física, sino la infraestructura jurídica, si cabe el término, porque Balaguer modificó hasta la ley de cuota aparte y creó una verdadera constitución agraria con esa ley 145 para proteger la venta de esas parcelas, prohibido su venta, como un freno a ese desenfreno de venderla y como un bien de familia. Pero de ese código agrario también, hay que decir, se crearon la ley, yo tengo esas leyes por aquí, quise traer esa información que fue de una ponencia que nosotros tuvimos en una oportunidad en Guatemala. La ley 282 sobre tierras baldías. Ley 290 sobre captación de tierras arroceras. La ley 292 sobre recuperación de tierras estatales. A propósito de que hay una comisión por ahí, pero esa comisión ni habla. La ley 314 sobre latifundio. La ley 391 y 657 sobre colectivización de asentamientos arroceros. La ley 145 que prohíbe donar, vender o negociar parcelas de la reforma agraria. Ley 126 sobre cuota aparte. Especifica que los beneficiarios de obras construidas por el gobierno pagarán en terrenos una proporción de sus precios por el beneficio obtenido de la puesta en labranza de sus tierras, léase el área irrigable. Además, se han promulgado leyes que tienden a fortalecer el funcionamiento interno de los asentamientos. Así hubo la ley 269 para aquellos asentamientos asociativos. Ahora, ¿qué programa? Esa es la infraestructura jurídica que se creó, que Balaguer es el artífice de eso. Fíjense que hablo de la ley sobre recuperación de tierras estatales. Este gobierno creó una comisión, ¿ustedes han visto eso? Eso no ha sonado. Y había que ver aquella comisión de recuperación de tierras de Balaguer. Marino Vinicio Castillo, don Freddy Prestol Castillo, Manuel de Jesús Viñas Cáceres, Meme, y el agrimensor Dargán, don Miguel Dargán, creo que era que se llamaba. Entonces, señores, aquello era una comisión de verdad, pero ahora este gobierno nombró una comisión de recuperación de terreno del Estado y usted ha visto que eso ha sonado. Esa comisión que yo digo, fue una comisión que puso ejemplos de carácter, de calidad, de seriedad. Y eso fue un proceso, señor, un proceso verdaderamente, un proceso revolucionario agrario. Porque hay que ver en las condiciones que Balaguer tuvo que aplicar ese programa agrario, venciendo ese caciquismo rural, aquellos latifundios, aquellos terratenientes, gente que eran intocables. Y Balaguer, no había intocables para Balaguer. Esa es la pura verdad. Por lo menos en esa estructura agraria, yo no digo de los problemas de los incontrolables, eso era otra cosa, de los asuntos políticos.
pero no existía esa intocabilidad, eso no es verdad. Balaguer entraba a titirimundo en materia agraria. Bueno, esa institución, que ya vemos la cantidad de años que tiene desde el 62 para acá, estamos hablando de muchos años, 60 años, imagínense ustedes. ¿Cuántas familias se asentaron? Yo recuerdo nada más, por ejemplo, con un sistema, aquellas infraestructuras de riego que creó Joaquín Balaguer, padre de la reforma agraria aquí, que Balaguer lo usó como contingente para fines de frenar las luchas campesinas, como una forma de contrarrestar el esfuerzo de las izquierdas, muy revolucionarias y que querían siempre aplicar los métodos más revolucionarios y llevarlo al campo. Y eso fue una lucha, diríamos, de insurgencia en el campo. Balaguer muchas veces vio este programa agrario como una lucha de contrainsurgencia en el campo, es verdad. Pero también Balaguer tenía sentimientos de apoyar a los más desposeídos, a los más pobres. Porque yo he citado muchas veces aquí que en el año 1966, creo que fue 24 de mayo, yo he citado muchas veces aquí, en las matas de Farfán, Joaquín Balaguer anunció uno de los programas de infraestructura agraria más amplios que se ha hecho en este país. Y recuerdo que en ese discurso Joaquín Balaguer habló: señores, vamos a hacer un programa de, mientras tanto, con los pozos tubulares en Asua, para fines de poner a producir esas feracísimas tierras de Asua, de la Dominican Fruit. Vamos a aprovechar esos terrenos y se va a hacer una finca escuela y ahí vamos a aprovechar esos terrenos para hacer asentamientos mientras vamos a la construcción de la presa de Sabanayegua, la presa derivadora de Villar Pando y el canal Yaque del Sur Asua con 6 laterales que llevan el agua a todos los confines de esa plena de Asua. Señores, una obra colosal. Pero asimismo en San Juan de la Maguana, no, vamos a terminar el canal José Joaquín Puello y vamos también a construir la presa de Sabaneta. Y Joaquín Balaguer entre el 66 y el 75, 76, 77, terminó esas obras colosales. Y eso permitió asentar más de 27,000 familias dominicanas campesinas, atrapadas en la más abyecta de la pobreza. Y yo he dicho aquí que hijos de parceleros, señores, llegaron a las universidades a graduarse de ingenieros, de médicos, de economistas, de agrónomos, etcétera, etcétera, y abogados, y que ese producto fue el resultado de esas políticas agrarias, de asentamiento agrario, porque iban dirigidas a mejorar el ingreso de la familia rural, a sacar la familia rural de esa pobreza extrema, abyecta, esa pobreza rural. Yo puse de ejemplo el caso de un amigo mío que se llama Carlos Agramonte, ingeniero Carlos Agramonte. Su padre fue un asentado en el proyecto de Pedro Corto. Cuando el canal temporero de San Juan de la Maguana, el José Joaquín Puello, no se pudo aplicar la ley de cuota aparte porque el canal, como de hecho, era un canal temporero. Pero cuando se terminó la presa de Sabaneta, que esos terrenos se convirtieron en 100% como áreas irrigables, se aplicó la ley de cuota aparte. El padre de Carlos Agramonte, mi amigo Carlos, fue beneficiario de una parcela de reforma agraria, sacó a camino su familia. Carlos vino a la universidad jovencísimo,
se graduó de ingeniero civil y terminó siendo vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hijo de un parcelero de la reforma agraria de Pedro Corto. Entonces, ese proyecto agrario, señores, de Joaquín Balaguer, es una pena que hoy lo que estamos viendo es un liquidacionismo agrario, como yo he hablado tantas veces. Ya la reforma agraria está en un proceso de contrarreforma agraria. Yo no he visto al presidente de la República, ni el anterior, ni el que está actualmente. Yo no he visto ni al expresidente Danilo Medina, ni al presidente Luis Abinader visitar un asentamiento campesino, un asentamiento agrario, para estimular a los productores. No, lo que van es asentamiento de beneficiarios que tienen esas parcelas y le dan el título definitivo. Y sabrá Dios cuántos fraudes entran en esas titulaciones de gente que no fueron los originales que asentaron ahí. Compraron en forma ilegal, violando la ley 145. Y por vía de muchísimas artimañas, se buscan el título definitivo y hoy son propietarios de unos terrenos que ni siquiera ellos fueron los primeros beneficiarios de esos asentamientos. Pero sabrá Dios quiénes quedan en manos de esos terrenos. Bancos, narcotraficantes, exfuncionarios corruptos de los gobiernos que con su dinero compran y adquieren esos bienes, extranjeros ligados al narco o no, o al tráfico de ilegales. Y son hoy probablemente grandes dueños de muchos de esos terrenos de reforma agraria que costó mucho sacrificio, muchas horas de sueños, señores, y de trabajo principalmente al gobierno de Balaguer, que fue el más productivo en asuntos de reforma agraria, porque, señores, fueron más de 8,000 viviendas que se entregaron, viviendas campesinas, que fueron verdaderas agrovillas las que se entregaban a los parceleros de la reforma agraria. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir entonces con el programa, ya saliéndonos de la reforma agraria, que todavía queda nostalgia realmente de ese proceso agrario, porque fue un proceso muy intenso que se vivió en el país. Una lucha tremenda que yo pienso que uno de los grandes fracasos del señor Román, porque no puedo decir que era el coronel Camaño, Román, el comandante Román, que vino aquí en el 73
y fue asesinado, perdió la vida en febrero del 73, 16 de febrero. Esa lucha que comienza con caracoles, suben a las montañas en forma tan desigual. Pero Román y sus asesores, si es que lo tenían, locales, no le advirtieron lo que estaba pasando en la República Dominicana, principalmente en el área de agraria. Fíjense que ese código agrario del 72, agosto del 72, eso comenzó a tomar mucha vigencia en el 73. Entonces, ¿cómo va a venir Camaño aquí a combatir un gobierno que crea una constitución agraria, que está involucrado en un proceso constructivo, infraestructural, donde las expectativas de los campesinos era que Balaguer terminara esas obras para que lo asentaran, como de hecho? Solamente con los proyectos del Bajo Yaque y el proyecto El PRIN, el Yaque del Norte, ¿cuántos campesinos, más los terrenos del Ingenio Esperanza, cuántos campesinos fueron asentados ahí, los terrenos de la Grenada Company o de la Codea, como se le llamó después, más todos esos terrenos de la Dominican Fruit en Asua, San Juan de la Maguana? Se asentaron más de 50,000 familias. Era una verdadera efervescencia agraria lo que había en el país. ¿Cómo va a venir Román con 6 hombres a combatir no solo el poderoso ejército dominicano, sino ese poderoso ejército de campesinos que no se iban a involucrar en una lucha agraria o en una lucha armada contra un gobierno que le está preparando su cama, le está preparando su herramienta para que sean hombres y mujeres libres en el campo, con un medio productivo como es la tierra, tan amada por el hombre del campo? Aquellas luchas agrarias, el hombre del campo, señores, por una parcela, se iba, como se dice, a un lance de muerte contra cualquiera. ¿Y ustedes creen que un hombre como Balaguer, sabiendo esas cosas, y Balaguer trabajando de verdad, en serio, para que esa gente fueran asentadas, eso no podría surgir una lucha armada, no tenía almácigo, no había cantero para eso, no había vivero para que creciera la lucha armada campesina, imagínense ustedes. Entonces, para mí, los asesores de Román no le dijeron, mira, Román, o Camaño, pero repito, no era el coronel Camaño de Abril. Román, es una locura irte a Santo Domingo, que se lo dijo Fidel Castro. Es una locura ir a Santo Domingo porque te vas a inmolar, te vas a morir. Lo que hizo fue presionar a Fidel Castro para que lo mandara y vino. ¿Y a qué vino? A morirse. O Fidel no sabía el proceso agrario que se estaba llevando en este país. Él lo sabía porque él hablaba con Balaguer. Porque a mí me dijo un colaborador muy cercano de Balaguer que había madrugadas en que Balaguer y Fidel Castro hablaban por teléfono. Y entonces, es decir, son cosas que uno realmente tiene que lamentar, que no se estudiara, no se conociera en ese momento la situación que estaba viviendo el campo dominicano, esa suerte de efervescencia agraria que había con el programa agrario de la República Dominicana. Pero bien, todavía yo creo que hay cierto oscurantismo también en el proceso agrario, porque, señores, Constanza, como yo he señalado aquí, y no se me va a cansar la voz, ni se me va a agotar la saliva, hablando del caso de Constanza y la ley promulgada, bueno, ya lo que falta es promulgarla, la ley sobre tasa cero a los 67 productos del sector agropecuario. Pero yo lo que más lamento, pero tal vez también sería, es bueno que haya sucedido así, que hombres definitivamente
profesionales del halago, logreros y oportunistas. Porque no puede haber otra definición, otra categorización o calificación. ¿Con qué calidad el senador de la provincia de La Vega, léase, el senador de Constanza, su hijo que es diputado por la misma provincia y que representa a Constanza, cómo es posible que estas dos personas vayan al Congreso y apoyen militantemente la ley de tasa cero, perjudicando a los productores de Constanza? Como yo he señalado ahí, que no me canso tampoco de mostrar las imágenes. Y voy a ver si Eric me la puede conseguir de nuevo, como hicimos ayer. Las imágenes de esos cultivos de Constanza. ¿Qué va a pasar con eso? Y la ley 67, la ley de los 67 de tasa cero. ¿Quién le garantiza a los productores de Constanza que sus productos, la papa, la cebolla, el ajo, no van a perecer, a morir allí en sus manos porque no tienen compradores? Los compradores locales, miren la cebolla, como yo me he cansado, no me voy a cansar, perdón, de mostrar. ¿Quién va a comprar la cebolla? Miren eso, el esfuerzo. Fíjense esa niebla, qué bella se ve esa siembra ahí de cebolla en Constanza, en Tireo probablemente. ¿Quién va a comprar esa cebolla teniendo, o esa papa, miren cómo está almacenada en un área refrigerada? Miren allá al fondo, que son áreas refrigeradas que tienen con ambiente controlado para que no se dañen. El costo que tiene el almacenamiento de esa papa. Esa papa no sale al mercado, ¿por qué? Porque los que la compran localmente no quieren comprarla, sabiendo que vienen las importaciones libres de impuestos de Holanda. ¿Y quién va a comprar localmente para después no poder venderla? O competir con un producto extranjero de muy buena calidad también y con esas exenciones fiscales, arancelarias. ¿Cómo va a competir? ¿Y cómo es posible entonces que el senador de esa provincia, señores, y el diputado que es su hijo se ponen de acuerdo para que se dañe el mercado de los productores nacionales de Constanza? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ese señor va a tener calidad moral para ir a pedir el voto a Constanza mañana? ¿O se le va a olvidar a los constanceros? Se le va a olvidar que el senador y su diputado se fueron de parte de los adversarios, de los enemigos de Constanza. La verdad que es un choque, porque esas cosas, eso nada más se ve en este país. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde se respetan las instituciones, yo recuerdo una vez, los productores, por ejemplo, de maní, de las áreas maniceras de los Estados Unidos, esas zonas de Georgia, la zona del sur, cómo esa gente defendía, se atrincheraban esos legisladores, representantes y senadores de esas zonas productoras de maní, de soya, de esos aceites que se extraían o se extraen de esos cultivos, protegiendo a los productores de Georgia, a los productores del sur, de Mississippi, los productores de Texas, etcétera, defendiéndolo de los productores de aceite de palma de Malasia o de Colombia, que son países exportadores en grandes cantidades de aceite de palma aceitera, pero que es un aceite que tiene un alto potencial de combustión. Parece que las empresas como McDonald's y esas empresas de comida rápida, de fast food, como le llaman, usaban mucho el aceite para fines de preparar las carnes, de los hamburgues, de los cheeseburgers y todas esas cosas. Entonces, ¿qué había? Que los productores de Malasia pagaban altas sumas de dinero a congresistas de estados, por ejemplo, no productores de esos cultivos como el maní, la soya, etcétera, el girasol,
cabildeando para que se mejoraran, no le pusieran trabas a las importaciones del aceite de palma. Óiganse bien, y entonces esos legisladores, defendiendo también a sus productores, eran batallas legislativas o son batallas legislativas en los Estados Unidos. Porque usted tiene que defender a la gente que le da su apoyo electoral. Pero este caso de Constanza es el caso más raro. El senador y el diputado que es su hijo, de la misma provincia, en contra de los productores. Eso es increíble. Pero yo espero que la gente de Constanza le cobre cuando vengan mañana las elecciones. Increíble, señores, increíble. Pero eso pasa en este país. El señor, que incluso son de un partido supuestamente de oposición. El señor Rogelio Henao, Ramos Rogelio Henao y su hijo son del Partido Reformista. Entonces creo que es el único senador de la oposición, entre comillados, que apoyó ese proyecto, que es una barbaridad, porque todos los senadores, ahora la senadora de la capital, ¿qué le importa? No solamente porque ella pertenezca al partido oficial, pero sino que en la capital no hay producción. Ella podrá decir, ¿a quién yo voy a perjudicar aquí? Aquí lo que hay es muchos consumidores, dirá la senadora de aquí. Pero ¿y qué va a pasar con el senador de Peravia, por ejemplo? Que aunque sea el gobierno el que está promoviendo la ley esta, pero los senadores, ese senador de Peravia y el senador de Ocoa tienen que responderle a sus productores. Hoy cuando los productores de cebolla, yo me imagino el Ganso, mi amigo el Ganso, de Matanzas allá, esos productores de cebolla, de Baní. Hoy cuando esa gente puedan cosechar su cebolla y encuentren el mercado saturado de cebolla, ¿qué va a pasar? Porque por lo menos de San Juan de la Maguana que Félix Bautista no votó a favor de esa ley. Los productores de Vallejuelo, los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana tienen que aceptar entonces que el senador lo defiende, porque no apoyaron esa ley, porque los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana, señores, yo sé la lucha de esos productores de San Juan cuando viene una cosecha de habichuelas y le coinciden con esas importaciones de habichuelas por vía del DERECAF. Eso es una tragedia, igualmente los cebolleros. Pero esas son las cosas de mi país. Y cuando usted ve actitudes de ese tipo, no se valoran, se le ha cruzado en la cabeza a los técnicos del gobierno, al propio presidente, defender a capa y espada una ley que va en perjuicio de muchísimos productores locales. Yo no entiendo. Los mismos productores incluso, pienso que están hasta en una posición dócil, en una posición casi sumisa, porque esa es una ley que tiene que afectar. Incluso yo he hablado de los otros productores, por ejemplo, los productores de pastas y de espagueti. Bueno, los productores cerrarán su fábrica y dirán, bueno, vamos a importarlo nosotros directamente. Y se acabó y vamos a ganar más. Cerramos la fábrica e importamos, porque quien sabe cuándo va a terminar la guerra de Ucrania y Rusia. Eso no se sabe si va a terminar en 6 meses o si eso coge años. ¿Y qué va a pasar? Una verdadera absurdidad para mí. Probablemente esté equivocado y bueno, pues ojalá esté equivocado para que las cosas no sean peores. Bueno, yo debo saludar como dominicano que la Junta Central Electoral haya sometido a la justicia 15 ciudadanos por suplantar nombres, falsificar cédulas. De los 15, 12 son haitianos. Y es para que se vea el nivel de complicidad, el nivel de daño que se le está haciendo a la dominicanidad y las autoridades nacionales jugando con este país o jugando con los dominicanos. ¿Por qué yo digo eso? Porque fíjense la cantidad de denuncias que se han hecho
de ventas de visas ilegales, totalmente ilegales, porque dañando la dominicanidad sobre la base de hacer rico a unos guanajos, a unos buenos oportunistas. Yo ni recuerdo la cantidad de veces que yo decía lo que hizo primero el gobierno de Hipólito Mejía, que el propio Hipólito Mejía declaró que eso era una intendencia, un consulado en Haití, eso era una intendencia. Y así se comportó, venga usted un año, venga el otro un año y así sucesivamente. Entonces, yo recuerdo que el caso de Danilo Medina fue un caso emblemático, porque eso fue un hombre de él, de San Juan de la Maguana, un amigo de íntima y sentida amistad, nombrado allí en Puerto Príncipe. Mira, ve, hazte rico. Ese señor, yo muchísimas veces dije aquí, que ese caballero había comprado medio San Juan de la Maguana, de la cantidad de dinero que hizo con las visas de Puerto Príncipe. Hoy debe ser uno de los grandes magnates del país o del sur. Pero ese señor nadie lo puede acusar de robo porque él no ha robado. Él lo único que hizo fue vender visas ilegales, porque por eso puede ser acusado por ilegalidad, por sobrepasar lo que se había acordado. Y hay que ver con qué registro, cómo se registraban esas visas. Pero por lo que investigó el Listín Diario, hay que ver si se recaudan 89 millones de dólares y se entregan 11 al Estado. ¿Quién se quedó con el resto? Entonces, el gobierno dominicano, este gobierno de don Luis Abinader, que ha hablado mucho sobre el proceso migratorio haitiano, pero no se ven los efectos de la repatriación, que es donde está el meollo del asunto, es la repatriación, ahí es el problema, ese es el núcleo problemático. Porque si usted no repatria, incentiva a la venta de visa, incentiva el tráfico ilegal, incentiva el cruce ilegal, incentiva que los guardias se vendan y permitan la entrada. Todo va a pasar porque no hay estímulo para que esa gente no entre al país. Estimular el control, estimular el freno, no lo hay. Yo, mis amigos, entre ellos a Vinicito, que es un amigo que quiero mucho. Vinicito tiene fe en la política migratoria del gobierno de don Luis Abinader. Y yo tengo que decirle a mi amigo Vinicito, que es un combatiente por la dominicanidad y un hombre que tiene su lucha por este país, y yo defiendo a Vinicito en todas esas posiciones realmente muy dominicanista, muy nacionalista de Vinicito, pero Vinicito cree que es verdad que la política migratoria de este gobierno se va a llevar a cabo. Y como yo veo todo esto, no se avanza, pero se habla mucho y se dice que se va a hacer, pero no se hace. Yo quiero ver el muro, ese muro. Óigame, perdón. En 2 años, o menos de 2 años, perdón, en 2 años, este gobierno va a terminar 54 kilómetros de muro, como prometió, y todavía están midiendo y pensando cómo van a adquirir los terrenos, a expropiar los terrenos del muro. Pero este gobierno no da prueba de tener un control migratorio. Cuando uno deporta aquí no se repatria. Y entonces yo no puedo poner toda mi fe. No es verdad que yo la voy a poner ahí en el gobierno diciendo que el gobierno va a cumplir. Yo lo lamento muchísimo, pero no aquí, como yo veo la política, la lentitud que lleva esto y la falta de, diríamos, de ánimo de la autoridad nacional para repatriar, porque si usted no repatria, usted invita a que vengan, o que permanezcan, o que hagan todos esos fraudes. ¿Dónde está
el trabajo que supuestamente está haciendo el Ministerio de Interior y Policía con aquellas agencias que están desmontando el fraude de aquel proceso de registro, de legalización, qué sé yo, que se hizo en el gobierno de Danilo Medina. ¿Dónde está ese trabajo que se está haciendo en Interior y Policía? Pero eso es el gobierno dominicano. Pero no tenemos ningún avance de eso, no se nos dice nada. Entonces, ¿cuál es la política migratoria? Si la política migratoria es entregar carnet, entonces ¿cuál es el beneficio que vamos a recibir de lo que se está diciendo del gobierno, que se van a resolver los problemas migratorios? Y cada día tenemos más haitianos y cada día hay más delincuencia con los haitianos, verbigracia. Eso que hizo la Junta Central Electoral, que ha tenido que de 15 acusar 12 haitianos de suplantar nombres, de dañar cédulas, de dañar el registro civil de la República Dominicana. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy miércoles publica el doctor Marino Vinicio Castillo, publica su blog La Pregunta, reminiscencias acerca del 24 de abril heroico del año 65. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo porque esas son vivencias de él y fue un actor de primeros asientos en las, diríamos, en las reuniones en que se iniciaron esas actividades conspirativas contra el triunvirato golpista del 63. Y en ese trajín, en esa efervescencia política de esa época, yo me imagino los bríos de Marino Vinicio Castillo, señores, en esas labores de minado de ese gobierno fáctico del triunvirato que habían derrocado al gobierno del profesor Juan Bosch. Y yo sé que él en esos son trabajos para realmente descargar todas esas informaciones que él tiene, esas vivencias que tuvo de esa lucha tenaz contra el triunvirato y los golpistas del profesor Juan Bosch. Muy bien. Uno que hace cosas aquí, sugerencias, sin ánimo de zaherir, ni de dañar, ni de ser un opositor, en el sentido político de la palabra, de cosas que hacen los gobiernos y los presidentes, y que uno hace los señalamientos porque lo hace sanamente, quizá haciendo uso uno de todas esas vivencias y de las experiencias que uno tiene y de lo que ha leído y ha visto.
Entonces yo recuerdo, como le decía yo, tantas veces he dicho aquí al presidente de la República, esos viajes, ese gobierno coloquial del que hablé hace 20 meses. Presidente, tenga cuidado. No se exponga tanto a ofrecer tantas cosas que no las van a poder cumplir. Y luego van a quedar todos esos deseos reprimidos, van a quedar esas comunidades, le van a exigir mañana que usted no le ha cumplido. Yo puedo decir lo siguiente, el gobierno se puede dar en el pecho que salió ileso de ese movimiento de pretensa huelga, de esos paros armados, como hemos señalado. Dichoso fue el gobierno que salió ileso, repito, porque con todas las cosas que ha ofrecido el presidente que no va a poder cumplir, ni ha cumplido ni va a poder cumplir con eso. Era para que la gente se indignara y hiciera reclamos durísimos al gobierno. Porque ustedes oyen, esa misma ley, esa ley de los 67 productos, ¿ustedes se imaginan que eso lo hubiera tomado el gobierno, Leonel Fernández, presidente, o Danilo Medina? El PRM se hubiera comido vivo ese gobierno. Fueran los primeros que estuvieran en la calle diciendo que eso era una barbaridad, que eso era acabar con los productores. Yo me imagino a Hipólito Mejía, un hombre del sector agropecuario. Yo me imagino a Hipólito hablando de la desgracia que era ese proyecto de ley para acabar con los productores nacionales. Ahora lo defiende y dice que eso está muy bien. ¿Por qué? La guitarra y el violín, lamentablemente. Pero yo digo, el gobierno fue dichoso. Porque a veces usted cree que está haciendo un gran gobierno y es posible que hasta le digan que usted está haciendo un gran gobierno. Pero el fracaso, eso no impide un fracaso en el gobierno. Aunque usted crea que lo va haciendo muy bien, e incluso aunque le digan que lo va haciendo muy bien. Entonces, yo pude apreciar lo de Barahona. Obras de Barahona van lentas y apenas iniciadas algunas. Pero el presidente le ofreció 6.000 millones de pesos en obras, 6.500, 6.400 millones de pesos en un viaje que hizo a Barahona el presidente en esas visitas maratónicas, ofreciendo obras el presidente. Entonces, eso fue un consejo de gobierno de ministros que se hizo allá y de directores en la provincia de Barahona. Eso fue, debe hacer más de un año. Vamos a ver si dice la fecha. No dice la fecha en que estuvo allá el presidente. En mayo del 2021. Es decir, eso va a ser un año. Y apenas se han iniciado un par de obras, lo que dicen ellos. La carretera Barahona-Enriquillo, en la que se trabaja con retrasos, así como la vía que enlaza Barahona con Pedernales, que llega hasta el Quemaíto y esa zona. Montegrande se anunció que eso se iba a terminar, pero sigue ahí parada, prácticamente parada. Habían 1.400 millones de pesos para el Ministerio de Agricultura, se destinarían 3.000 millones de pesos y los 1.437 eran para obras públicas, pero no se hace nada. Yo he dicho, señor, el centro de rehabilitación tiene 7 años, un anexo de 30 millones de pesos en Barahona, no lo pueden terminar. El de rehabilitación para discapacitados. Entonces, esas obras, 6.400 millones de pesos ofreció el presidente, pero ¿cuántas ofertas ha hecho el presidente en 32 provincias saliendo de viaje? Repito, dichoso fue el gobierno que salió ileso de esas protestas, porque eso está acumulado, eso está en un estado de ni siquiera de iniciación, porque el gobierno no tiene los recursos para hacerle frente a todas esas propuestas, todas esas ofertas que hizo el presidente. Hoy, ¿qué va a hacer el presidente? Pedir 4 años más para terminar lo que le ofrecí. ¿Ustedes se imaginan que el presidente haga esa? Cuando yo he dicho lo que un gobierno como ese del 66-70, ya las cosas, ya la presa de Tavera avanzada, la presa de Valdesia, el proyecto Nizao Valdesia ya arrancando también,
el proyecto del canal José Joaquín Puello, el canal Yaque del Surazo, la presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, todos esos complejos, el proyecto Isura, el proyecto Alexander Botán en Asua, el proyecto de la CODEA, más de 25,000 familias instaladas en tierra de Grenada Company. Ustedes se imaginan toda aquella colosal obra, iniciada en 4 años ya el gobierno de Balaguer, que salía de una crisis de la guerra, un país quebrado, que no tenía ni siquiera los recursos para pagar la nómina pública. Entonces, esas cosas, señores, nosotros tenemos que madurar. Los presidentes no pueden venir a ofrecer villas y castillos porque no lo pueden cumplir. Y que conste que el gobierno era enemigo de la bóveda extranjera, no usaba el crédito. Hoy acá 86 millones de euros para el metro. Bien, el metro es una obra importante, pero ya debemos 13,000 millones más. Pero no 13,000, tenemos 57,000 millones de dólares de la era post-Balaguer. Aquel de esos 57 usó apenas 911, de los cuales ya el país cuando llegó al poder debía más de 250. Es decir, señores, hay que pensar en estas cosas. La austeridad y la vocación de trabajo y de servicio. Pero hay que tener cuidado con esas ofertas y esas propuestas, todas esas cosas que no se pueden cumplir, porque terminan abrumados los gobiernos, los gobernantes inclusive. Y entonces su obra se ve malograda. Muchas veces dicen, pero ¿y qué le pasó al pueblo? El pueblo no me ayudó, no me complació, yo le pedí 4 años más, también no me lo conceden, perdí las elecciones. Ustedes se imaginan lo duro que teniendo un presidente que es un hombre bueno, pero termina siendo una gestión administrativa mala, porque el gobierno anda mal. Esa es una realidad, y hay mucha gente que no está, como se dice en lenguaje coloquial, no está dando pies con bola. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.